Buenas noches con cada uno de los presentes. El día de hoy daremos inicio al taller de espirometría. Tenemos como ponente a Enrique Loza Ordóñez. Él es estudiante del sexto año de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. También es pasante del Club de Redacción de Artículos Científicos del año 2021 y vocal de difusión académico del CSN Socimed Tacna y es miembro de Staff USAMEDIC Perú. Adelante, Enrique. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Podrían dejarme compartir? A ver, creo que Sí, ya ahí estás como está. hospedador. Ya chicos, ¿qué tal? Buenas. A ver, otro. Sí. Buenas tardes, doctor. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente, agradecer la invitación de la sociedad y pedir disculpas quizá por el día de ayer porque estaba un poco ocupado. El día de hoy también estaba un poco ocupado con algunas cosas y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser el taller de espirometría. Y principalmente vamos a ver lo más resaltante de ese tema, si bien puede alargarse mucho este tema porque no solamente abarcaría sus patrones pirométricos, sino que podemos ir a fondo con cada caso clínico o quizás con algunos artefactos que también pueden existir dentro de la espirometría, ¿no? Entonces, principalmente vamos a hablar sobre la espirometría. Entonces, hay que definir qué es la espirometría. Bueno, la espirometría en sí es una prueba esencial, justamente que sirve para el estudio de la función pulmonar. Y esto va a medir el volumen del aire movilizable, ¿no? Obviamente la expiración máxima y forzada. Entonces, dentro de la espirometría vamos a encontrar tres patrones principalmente. Estos pueden ser obstructivo, el restrictivo y el mixto. Y cada uno se va a diferenciar con respecto al BEF, ¿no? Que puede existir, o si no, su relación también de la línea de DIFA, ¿no? Entonces, esto principalmente lo vamos a ver primeramente porque tenemos que relacionar con la fisiología. Y bien, para saber lo que viene a ser la respiración, eh, tanto la respiración, tanto cuál es su función principalmente de su fisiología, cuáles son los músculos que tienen dentro de esta, hay que conocer que los músculos quizás acá, dentro de la inspiración y expiración, son muy diferentes. Y también quiénes están interviniendo, ¿no? Obviamente la difusión, obviamente para llegar oxígeno a las propias células. En la inspiración, por ejemplo, tenemos algunas diferencias. Los músculos intercostales en este caso se van a contraer a diferencia de la expiración, que los músculos se relajan, ¿no? Acá las costillas de alguna forma se van a elevar para poder inspirar y las costillas van a bajar en lo que viene en la expiración. El diafragma se contrae también y tira los pulmones hacia abajo. En lo que viene en la inspiración, la caja torácica también va a aumentar de volumen y el aire va a entrar obviamente a los pulmones. Sin embargo, en la expiración, el diafragma se va a relajar, ¿no? Acá uno de los músculos más importantes dentro de la inspiración viene a ser el diafragma, ¿no? No hay que olvidar eso. Igual la caja torácica va a tener su volumen para finalmente salir todo ese aire que se ha dado en la expiración, ¿no? Conceptos básicos, bueno, que ya sabemos. En la fisiología también, ¿qué más hay que saber? Obviamente que para que llegue el aire a los alvéolos, contamos justamente de las vías aéreas y las bombas respiratorias, que se va a dar por medio de la ventilación. Obviamente esta ventilación
va a llevar a cabo también a través de los vasos sanguíneos, que a través de la difusión va a llevar el transporte del oxígeno hacia las propias células, ¿no? Entonces, acá va a existir otra relación, ¿cuál va a ser la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, la perfusión va a venir a través de los vasos sanguíneos y esto va a estar dado justamente, principalmente por la función cardíaca, ¿no? Entonces, en eso se basa la fisiología de la respiración. Ahora, ya entrando más a fondo, tenemos que conocer que la fisiología, tanto de espirometría, se basa en lo normal y también lo forzado que vamos a observar más adelante. Entonces, lo normal, ¿qué sería, no? Obviamente, en lo que viene a ser los volúmenes de capacidad pulmonares, tenemos que tener en cuenta esto principalmente, porque esto es lo normal. Ya en el momento que hacemos la espirometría, es algo más forzado, ¿no? Y al ser forzado, es otras mediciones que se van a medir, ¿no? Que más adelante vamos a especificar cada una de estas. Ahora, ¿qué viene a ser acá en lo normal? Cuando no existe un tipo de volumen forzado. Acá principalmente encontramos 4 volúmenes y 4 capacidades, ¿no? ¿Cuáles son los volúmenes? Por ejemplo, el volumen corriente que vemos acá justamente es el volumen que ingresa, o sea, que inspiramos y el volumen que expiramos, ¿no? Entonces, es un volumen corriente que rodea alrededor de los 500 mililitros, ¿no? Igual que como las diferentes biologías lo demandan. El otro volumen es bien ser el volumen de reserva inspiratoria, en el cual nosotros mismos le decimos al paciente inspire, o si no, tome aire de forma vulgar, tome aire, todo el aire que pueda, entonces le decimos, y el paciente va a inspirar todo el aire que él pueda, ¿no? Entonces, al momento que nosotros digamos inspire, entonces va a aumentar todo su volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Que es otro volumen que se va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este volumen de reserva inspiratoria principalmente? Tiene una medición de 3.100 mililitros aproximadamente, ¿ya? Tenemos también otro volumen de reserva respiratoria, en el cual viene a ser cuando nosotros le decimos al propio paciente, cuando una vez que haya inspirado todo, le decimos bote, 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 todo lo que ha inspirado, entonces va a expirar o botar todo el aire que ha inspirado en un momento, ¿no? Entonces va a botar todo el aire hasta el mínimo, todo lo que pueda. Entonces, el volumen que acá existe es el volumen de reserva respiratoria, ¿no? Justamente ese volumen rodea alrededor de los 700 mililitros, ¿ya? Pero no hay que olvidar que existe un volumen que todavía va a, a existir dentro de los pulmones. O sea, no es un volumen que obviamente todo vamos a expirar, todo el aire que nosotros obtengamos en inspiración vamos a botar, ¿no? Sino que queda un volumen todavía, un volumen de aire que queda en los pulmones, obviamente. ¿Y ese volumen cómo se llama? Es el volumen residual, ¿ya? Ahora, me preguntaron mucho, ¿este volumen se mide de alguna forma? Este volumen no se puede venir a menos que sea por helio, sino pletismografía, ¿ya? Que son otros métodos. Obviamente la espirometría va a medir solamente estos volúmenes, ¿no? O estas capacidades que pueden existir. Este volumen residual rodea alrededor de los 1.100 mililitros, ¿no? 1.000 a 1.200, otra biología lo menciona, de mililitros, ¿ya? Eso con respecto a los 4 volúmenes. Entonces no hay que olvidar, tenemos un volumen corriente, ¿ya? Que es el normalmente que nosotros inspiramos y expiramos normalmente en cualquier momento. Un momento, el volumen inspiratorio, cuando dice inspire todo lo que pueda, nosotros inspiramos toda la capacidad que nosotros tengamos, ¿no? Que nuestros pulmones tengan en sí. Y de ahí botamos todo el aire que nosotros podamos, ¿no? Entonces tenemos los dos volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria, que no hay que olvidar, y el volumen de reserva expiratoria. ¿Botamos todo el aire? No, no botamos todo el aire, ¿verdad? Y nos queda un volumen residual, que es el volumen que queda en los pulmones. ¿Ya? Este volumen lo mide la espirometría, no lo mide, ¿no? Entonces, este volumen es alrededor de 1.100 a 1.200 mililitros, ¿ya? No olvidar eso. Eso con respecto a los volúmenes, son 4 volúmenes, ¿ya? Ahora, con respecto a las capacidades. Con respecto a las capacidades, son 4 capacidades, ¿no? También pulmonares, ¿ya? No olvidar, 4.
Así como tenemos 4 volúmenes pulmonares, también tenemos 4 capacidades pulmonares. Ahora, ¿en qué consiste esas capacidades pulmonares? Principalmente tenemos el volumen, la capacidad inspiratoria, ¿ya? Esta es la capacidad inspiratoria y la capacidad residual pulmonar. ¿Cuáles suman la capacidad inspiratoria? La capacidad inspiratoria es simplemente el volumen corriente, ¿ya? Más el volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Ese es el volumen, la capacidad, perdón, volumen reserva inspiratoria, ¿ya? Entonces, esto principalmente es la capacidad inspiratoria, ¿ya? La suma del volumen corriente, todo esto, hasta el volumen de reserva inspiratoria. Ahora, ¿en qué consiste la capacidad residual pulmonar? Es otra capacidad que no se ha sumado principalmente. ¿Y cuál es cuáles son los otros volúmenes que no se han sumado? Son el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, ¿ya? Ahora, ¿qué otra capacidad más existe? Acá la capacidad vital, ¿ya? La capacidad vital principalmente es la suma del volumen de reserva inspiratoria más la suma del volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Es la capacidad vital porque es todo lo que funcionalmente nosotros podemos medir, ¿ya? Por eso la capacidad vital. Pero no es la capacidad pulmonar total, porque no estamos contando el volumen residual. Es toda la capacidad funcional que nosotros podemos funcionalmente inspirar y expirar, ¿no? Y botar todo el aire, ¿ya? Toda nuestra capacidad que podemos. Pero existe un volumen, ese volumen que no se puede medir. Y ahora, si sumamos ese volumen, ¿ya? Si sumamos ese volumen residual, es simplemente la capacidad pulmonar total, ¿ya? Entonces, repasando, estas 4 capacidades, ¿ya? ¿En qué consiste? La primera capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, la capacidad residual pulmonar, que es simplemente la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. El tercero, capacidad pulmonar, que es la capacidad vital, que simplemente es toda la capacidad que nosotros podemos funcionalmente inspirar y expirar, todo el aire que podemos obtener, que es la suma del volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Pero ¿cuál es la capacidad pulmonar total? O sea, todo el aire que nuestros pulmones pueden tener, ¿no? Toda la capacidad que nuestros pulmones pueden tener es simplemente la suma de la capacidad vital más la suma del volumen residual, ¿ya? Que en sí es toda la capacidad de nuestros pulmones, ¿ya? Y así alberga algo de 6 litros. Entonces, la capacidad pulmonar total es alrededor de los 6 litros de aire, ¿ya? Ya, no olvidar eso. Bueno, esto es lo que ya repasamos. No se olviden todavía de estos volúmenes y capacidad pulmonares porque de alguna forma también son rentables y también son preguntables, ¿no? Estos volúmenes, como ya mencioné, son 4. El volumen corriente, volumen de ventilación pulmonar, que es alrededor de los 500 mililitros. Tenemos otro volumen de reserva inspiratoria, como mencionamos, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual principalmente. ¿Pero en qué consiste en todo esto? ¿No? Como mencionamos, el volumen de reserva inspiratoria es algo de 3 litros, ¿ya? Todo es el aire que nosotros respiramos. El volumen de reserva expiratoria es alrededor de los 1000 o 1 litro, principalmente. El volumen residual es el volumen que no podemos medir, ¿no? Estos 3 sí podemos medir, como dijimos, pero el volumen que no podemos medir es el volumen residual, ¿ya? Se necesitan otros métodos para medir ese volumen, ¿ya? Pero es alrededor de 1200, ¿ya? 1200 mililitros. Ahora, acá tenemos las capacidades, repasando también la capacidad inspiratoria, principalmente la suma del volumen corriente, como dijimos, más el volumen residual inspiratorio, ¿ya? De reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? La capacidad residual funcional
como mencionábamos, es la suma del volumen residual, ¿ya? Más el volumen de reserva expiratoria. Ya no olvidar eso. Volumen reserva expiratoria. Esto tiene una capacidad al menos de 2.300 mililitros. La capacidad inspiratoria tiene alrededor de los 3.600 mililitros. Y la otra capacidad vital, como mencionamos, es la suma principalmente de estas tres, ¿no? El volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria, como dijimos, y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad pulmonar total es simplemente la suma de la capacidad vital, ¿ya? Más el volumen de residual, ¿ya? Entonces, toda nuestra capacidad. ¿Y cuánto es esto? Alrededor de los 6 litros, otro menciona 5.800 mililitros, ¿ya? Bien, ya tenemos eso bien especificado. Ahora, vamos con lo que viene a ser la espirometría forzada. Ahora, en lo que respecta a la espirometría forzada, tenemos dos patrones, o dos curvas, más mejor dicho, ¿ya? Una curva que va a ser la curva que me va a medir el flujo-volumen, ¿ya? El flujo-volumen. Y la otra que va a ser curva de volumen-tiempo, ¿ya? En este caso, estamos viendo la curva de volumen con tiempo. Entonces, acá vamos a ver otras mediciones que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Justamente para especificar este tipo de patrones, que ya sea obstructivo, restrictivo, mixto, o también vamos a ver en el flujo-volumen, en la curva de flujo-volumen, algunas variedades, quizás por artefactos, ¿ya? Que no hay que confundirse. Ya, principalmente esto, que es la curva de volumen-tiempo, ¿ya? Acá, como tenemos, al paciente le decimos principalmente, es el volumen, acá mencionamos algunos parámetros, como viene a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, lo que viene a ser la capacidad vital forzada, ¿ya? El tercero, que es la relación entre el BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo, con relación a la capacidad vital forzada. Entonces, acá simplemente le decimos al paciente, inspire todo lo que pueda, inspire todo lo que pueda, y al momento que expire, o que le digamos bote ya de una vez, pero en 6 segundos, todo el aire que ha podido, y vamos a ver justamente esta curva, ¿ya? Entonces, en el primer segundo, como vemos acá, es todo el aire que pudo haber sacado o botado, principalmente el paciente. Entonces, acá generalmente es alrededor del 80%, ¿ya? Del 80%. O sea, todo el aire, o sea, que ha inspirado en un momento, al momento de botarlo, en el primer segundo generalmente es alrededor de los 80%, ¿ya? Y cuando ya al sexto segundo, como vemos en la curva ya se horizontaliza un poco, al sexto segundo o al séptimo segundo, vamos a encontrar recién lo que viene a ser su capacidad vital forzada, ¿no? Y esta capacidad vital forzada es principalmente ya cuando el paciente ha botado casi todo al 100% el aire, ¿no? Que ha podido sacar. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo es alrededor del 80% de todo el aire que ha inspirado. Inspira el paciente y el momento que bota en el primer segundo es el 80% en el primer segundo. Ya la capacidad vital forzada lo vamos a ver alrededor del sexto al séptimo segundo, que es principalmente el 100%, ¿no? Toda su capacidad vital forzada, ¿ya? Por eso es que fueron importantes conocer un poco de antes
lo que vienen a ser las partes de los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? Y acá hay otros también índices como el volumen expiratorio forzado al sexto segundo, ¿no? Que también se mide. Pero principalmente lo que nos va a ayudar en lo que es la espirometría va a ser acá. El volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esos dos van a ser importantes en lo que viene a ser la lectura de una espirometría, ¿ya? Y también la relación del BEF1 con la capacidad vital forzada, ¿ya? Que eso va a ser alrededor de 0,8. O sea, dividiendo, ¿no? Obviamente. Si dividimos 80 entre 100, va a ser alrededor de 0,8. Entonces, por eso es que nos sale este puntaje, ¿no? Porque el BEF1 en el primer segundo es alrededor del 80% del aire que se ha botado y la capacidad vital forzada es el 100%. Si dividimos entre los dos, es alrededor de 0,8, ¿no? Ahora, si existe menos de esto, ya hay un patrón quizás obstructivo o restrictivo y ya lo vamos a ver, veremos cómo diferenciamos más adelante, ¿ya? Ahora, claro, con respecto a la otra curva, ¿ya? Esta es la curva, como mencionamos, existen dos curvas, ¿ya? No se olviden, existen dos curvas. La primera curva que ya vimos, volumen-tiempo, y la segunda curva, que es flujo-volumen, ¿ya? Es esta curvita. Es el flujo-volumen, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿ya? A ver. Acá, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir principalmente esta curva, que es el volumen? ¿Ya? Principalmente para diferenciar lo que vienen a ser los patrones restrictivos, ¿ya? Como mencionamos, existen tres patrones, ¿ya? Que es el patrón restrictivo, el patrón obstructivo y el patrón mixto, ¿ya? Estos tres patrones son los tres principales, ¿ya? Lo que vamos a conocer en la espirometría. Y no hay que olvidar, ¿ya? El restrictivo, el obstructivo y lo que es el mixto. ¿En qué caso vemos el restrictivo? Principalmente pacientes con fibrosis pulmonar, que son fumadores o con una neumoconiosis, que han trabajado en la mina y se han fibrosado sus pulmones. Eso es principalmente restrictivo, ¿ya? En lo obstructivo, ¿quién vamos a ver? En el obstructivo vamos a ver los que vienen a ser el EPOC y el asma principalmente, ¿ya? Entonces, incluso dentro del obstructivo, que es un poco más ya especializado, se puede hacer pruebas ya con broncodilatadores, ¿ya? Entonces, acá igual o sea, una vez que ya tengamos el obstructivo, podemos correlacionarlo con la clínica y vamos a ver si es EPOC, ¿no? O quizás es un asma, pero quizás tenemos unas dudas, entonces podremos hacer la prueba con broncodilatadores, ¿no? Entonces, esta prueba con broncodilatadores nos va a ayudar si este patrón obstructivo que existe en el paciente, ¿ya? Si el patrón obstructivo que existe en el paciente es algo reversible o irreversible, ¿ya? Para eso nos ayuda la prueba de broncodilatores. La prueba de broncodilatores nos ayuda en un patrón obstructivo si es reversible o irreversible. ¿Qué caso o qué ejemplo es un caso irreversible? Principalmente es el EPOC. Y si es reversible, es el asma, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la prueba de broncodilatores, justamente para diferenciar estos dos patrones, que son los más importantes dentro de estos patrones, ¿no? Obstructivos. Ya, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto al patrón restrictivo, nos va a ayudar a esta curva, ¿ya? Porque acá tenemos a ver, vamos a dibujar un poco. Acá están nuestras costillas, acá están nuestros pulmones. Ya, acá tenemos nuestro principalmente alveolo y los bronquios, ¿ya? Este es un patrón restrictivo de alguna forma, ¿ya? El patrón, el normal, ¿ya? Sería más o menos un alveolo normal con
una expansión también del pulmón normal. Acá no hay que olvidar que el restrictivo es un pulmón fibrosado, ¿ya? Entonces que el alvéolo no se va a poder expandir de todo, ¿ya? Entonces acá nos sirve mucho porque el volumen que ingrese en el alvéolo o en los pulmones no va a ser todo el volumen porque el pulmón no se va a poder expandir, ¿ya? Obviamente porque está fibrosado. Entonces, de acá nos sirve bastante esta curva del volumen-tiempo porque la capacidad vital forzada mide justamente el volumen que ingresa en los pulmones. Entonces, si esto se encuentra disminuido, entonces lo más probable que sea un patrón restrictivo. O sea, si nuestra capacidad vital forzada se encuentra hasta esta altura, entonces podríamos indicar que existe un patrón restrictivo lo más probable, ¿no? Porque justamente el pulmón no se puede expandir, porque está fibrosado. No llega todo el volumen a los pulmones, ¿no? Entonces, el volumen va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, espero dejarme entender. Sin embargo, en los pulmones normales, obviamente se va a expandir normal, va a ingresar todo el volumen en su capacidad normal, ¿ya? Ojalá pueda ser entendido. Ahora tenemos el otro curva, es la curva de flujo-volumen. Esta curva de flujo-volumen, obviamente, igual al momento que nosotros le digamos al paciente, inspire, ¿ya? Todo lo que pueda y bote después, ¿no? En los primeros 6 segundos nos importa también. Para ver lo que viene a ser el flujo, ¿ya? Y acá vamos a dibujar nuestro pulmón. Obviamente, este pulmón no está fibrosado. Entonces, acá el único problema es que el ingreso del aire va a estar obstruido, ya sea por moco, porque esté inflamado, etc. Entonces, el alveolo se puede llenar muy bien, pero la capacidad que va a salir va a ser muy poca. Entonces, acá nos importa mucho el flujo, porque el flujo es todo el aire que va a ingresar a través del alveolo. Si esto está obstruido, o si está su lumen, o sea, su lumen está chiquito, entonces, ¿cómo va a botar todo el aire que ingresa a ese alveolo, ¿no? Entonces, acá retiene aire todavía, necesita botar de alguna forma todo el aire que está en sus pulmones. Entonces, acá no hay un problema de los pulmones, de que se puede extender o que el volumen que ingresa es insuficiente, sino que el problema acá es los bronquios que pueden estar inflamados, con moco, etcétera, ¿no? De una forma no permiten el buen flujo del aire. Entonces, para eso nos sirve importante la relación de flujo-volumen, ¿no? La relación entre el flujo que ingresa y el volumen que sale, ¿ya? No olvides eso. Entonces, generalmente es un patrón obstructivo, ya como acá está de una forma obstruido, vamos a ver que en patrón obstructivo va casi del mismo, se va a botar casi del mismo contenido del aire que ingresa, pero al momento que bote todo el aire, esto se... Ay, perdón. Doctor, disculpe. Marta Elena Pérez Félix, por favor, tu audio. ¿Puedes apagar tu micrófono? Puede continuar, doctor. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿no? Como dijimos, en el patrón subtribo nos importa mucho esta curva, que es el flujo-volumen, ¿ya? Porque justamente, como dijimos, el volumen es como que se atasca en los pulmones y no permite un buen flujo, porque el flujo que sale es muy pequeño, ¿ya? Entonces, el problema es acá es la obstrucción que existe, ¿no? Por moco, porque está inflamado, etcétera, los bronquios, ¿ya?
Entonces, al momento que se bote todo el aire, va a demorar más de 6 segundos, o sea, puede demorar 9, 10, ¿no? Etcétera. Sin embargo, una expiración normal, esto va a botar todo el volumen que ingresa en sus pulmones alrededor de los 6 segundos, ¿ya? Entonces, de eso más o menos se trata la diferencia entre un patrón normal y un patrón obstructivo, ¿ya? No olvidar, el patrón obstructivo nos importa mucho esta, este diagrama, que es la curva del flujo volumen. Y sin embargo, lo que viene a ser un patrón restrictivo no va a importar mucho lo que viene a ser esta curva, que es volumen-tiempo, ¿ya? Estas dos curvas se van a medir justamente con la espirometría, ¿ya? No olvidar eso. Y bien, flujo máximo expiratorio que se da, ¿ya? O flujo pico, va a ser importante justamente en este tipo de curvas, ¿ya? Cabe mencionar que también se genera antes de haber expulsado el 15% de toda la capacidad vital forzada y al menos se debe mantener durante 10 milisegundos, ¿no? Vamos, siguientes con las... Ahora, en la espirometría forzada, ¿no? Como ya mencionamos, tenemos otros parámetros que también se pueden medir, ¿ya? Como el flujo máximo entre el 25 y 75%, ¿ya? De todo lo que se bota, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta curva de flujo-volumen, encontramos, como vemos, ¿no? Que todo el volumen lo podemos expirar, ¿no? Como se observa, inspiramos y al momento de expirar, expiramos eh, todo el volumen alrededor de los 6 segundos. También hay otro parámetro que se mide, que es este justamente, ¿no? Justamente entre el 25 y el 75% de todo el volumen que se va a botar, ¿no? Que son flujos mesoexpiratorios, ¿ya? Que también de alguna forma nos va a servir en este diagnóstico de patrón tanto restrictivo o obstructivo. Bien, bueno, esto ya es lo que habíamos explicado, las dos curvas, tanto la curva del volumen-tiempo y la curva de flujo-volumen. Son las dos curvas principalmente que se van a medir en la espirometría. Ya siempre tengan presentes estas dos curvas, ya sea porque una nos va a servir bastante más en lo que viene a ser el hallazgo de un patrón restrictivo o el hallazgo de un patrón obstructivo, ¿ya? Justamente el volumen-tiempo se mide lo que viene a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿no? Acá lo que más importa, como mencionamos, es el volumen, ¿no? El volumen que está disminuido en el patrón restrictivo, que es más o menos de esta forma, ¿no? El patrón restrictivo es de esta forma. El volumen expiratorio forzado está dentro de su rango normal, pero lo que de alguna forma eh, se encuentra alterado en el patrón restrictivo es su capacidad vital forzada, que va a estar disminuido, ¿ya? Entonces, si acá dijimos que era un 80% y acá un 100% y la relación era de 0,8 o alrededor de los 80%, acá generalmente va a ser menor del 80%, ¿no? Entonces un patrón restrictivo principalmente. Y acá lo que es la curva de flujo, como mencionamos, acá lo que más importa es el flujo, porque en el patrón obstructivo vamos a observar que si hay un patrón obstructivo como el EPOC o como el asma, incluso con el asma está inflamado, hay mucosas, hay una sobreproducción de moco, entonces de alguna forma el flujo que sale de los pulmones va a ser muy poco. Entonces de ahí nos importa mucho lo que es el flujo, ¿no? Sin embargo, acá el volumen, la capacidad de extenderse el pulmón va a ser muy poca, ¿no? Porque está fibrosado, ¿ya? En términos simples. No olvidar también comprobar la calidad de la maniobra. Por ejemplo, cuando se expira, ¿no? Cuando se expira de alguna forma, acá el momento de esta curva de flujo-volumen
o la relación de volumen-tiempo, vamos a ver algunos artefactos. No hay que alarmarse de alguna forma porque hay algunos pacientes que también em, de una forma desean medicarse por X razones o tener una excusa para no asistir a un lado, etcétera. Pueden de alguna forma toser como 2 veces, ¿no? O 3 veces, y son artefactos que se observan. Entonces, no es porque esté expirando el paciente así, sino que incluso se puede atorar el mismo paciente en la inspiración y hay que hacer de nuevo lo que viene a ser este tipo de patrones o este tipo de curvas, ¿no? Este tipo de espirometría, perdón. ¿No? Entonces, acá también es importante comprobar la calidad de la maniobra, comprobar la correcta finalización, por ejemplo, en lo que viene a ser volumen-tiempo, en este curvo de volumen-tiempo. Entonces, comprobar también el inicio que ha sido brusco y sin vacilación, ¿no? O sea, cuando decimos al paciente, bote todo el aire de una vez, o sea, de una, tiene que botar todo el aire en una, o sea, no tiene que demorarse o de alguna forma toser, ¿no? Porque eso va a estar de alguna forma alterado y no nos va a dejar ver qué patrón existe verdaderamente en este paciente, ¿no? Igual pasa acá, ¿no? Si existe citose o sea algún tipo de artefacto que nos ayude a comprobar justamente este tipo de patrones, ¿ya? Ahora, acá lo que más importa viene a ser justamente la espirometría, ¿no? Y acá vamos a ver las relaciones, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la relación de BEF1 y la capacidad vital forzada, ¿no? Utilizando esta curva que es volumen, tiempo, ¿ya? O sea, esa curvita, ¿no? Es lo primero que vamos a observar al momento de hallar un patrón, ¿ya? Si es mayor al 70% o si es menor al 70%, ¿no? Algunos biografías mencionan si es mayor al 80% o si es menor del 80%, ¿no? Por ejemplo, acá como mencionamos, si la capacidad, acá el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿cuánto dijimos? 80%, ¿no? Eso dijimos. Ya vamos a poner acá. Y la capacidad vital forzada va a ser alrededor de los 100%, ¿no? Es la capacidad vital forzada. Eso nos importa ahorita, ¿ya? Perdón. Ya. Su relación, ¿cuál va a ser? Este es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, no olvidar. Y esta es la capacidad vital forzada. Si dividimos el volumen expiratorio forzado entre la capacidad vital forzada, ¿cuánto va a ser? 0,8, ¿no? Y si lo multiplicamos, esto va a ser alrededor del 80, ¿ya? 80%, ¿ya? Entonces, generalmente una persona normal va a ser mayor siempre, ¿ya? Mayor del 80%. Entonces, acá nos dice que la relación del BEF1 con capacidad vital forzada es mayor del 70%, ¿ya? Entonces, mayor del 80% es una persona normal. Luego hay que ver el BEF1 y la capacidad vital forzada. Nos dice que los dos son mayor del 80%. Mayor al 80%, mayor al 80%. Entonces es una patrón normal. Es una persona normal. No tiene un patrón espirométrico. Ahora, es mayor al 80% o mayor al 70%. Pero ¿qué nos importa acá? Que es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Entonces, el volumen está afectado acá. No menciona, el volumen está afectado. Entonces, hay algo que al pulmón no lo deja expandirse o no lo deja ingresar todo el volumen de aire que necesita, ¿no? Entonces, este patrón es así. Es un patrón donde el volumen expiratorio forzado va a estar normal, pero lo que va a estar alterado es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Y acá vamos a cambiar de color para que se entienda azul. ¿Ya? Entonces, acá comparando
a un patrón espirométrico normal, el patrón restrictivo va a tener una capacidad funcional, ¿no? Una capacidad disminuido, menor del 80%, ¿no? Dijimos que todo esto es 100%. Si es menor del 80%, es un patrón restrictivo, ¿ya? Entonces eso nos da la capacidad vital forzada, ¿ya? Ahora, acá vemos que la relación entre BF1 y la capacidad vital forzada menor al 70% es menor del 70%. Ahora, ¿qué hay que ver acá? Hay que ver también los otros indicadores, ¿no? Que viene a ser la capacidad vital forzada mayor del 80% o una capacidad vital forzada menor del 80%. ¿Ya? Entonces, acá, ya como está también un poco disminuido, hay que observar las otras curvas, ¿no? La otra curva que mencionamos, que es la relación entre perdón, es la relación de flujo-volumen, ¿no? Porque en este caso, los patrones obstructivos, como mencionamos, va obstruido su canal, ¿no? Por una forma porque mencionamos que está inflamado o porque hay una sobreproducción de moco que no deja salir todo el aire que ha ingresado en los alveolos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, su volumen se puede encontrar normal, ¿ya? Su volumen se puede encontrar normal, pero el flujo que sale a través de los pulmones va a estar un poco obstruido, ¿ya? Y acá vamos a ver, ¿ya? Igual acá. La capacidad vital forzada generalmente es menor del 80% mixto. Y acá, cuando ya es la capacidad vital forzada mayor del 80%, es un obstructivo, ¿ya? O sea, acá tenemos el patrón normal. Vamos a representar eh, lo que viene a ser el obstructivo. El obstructivo es más o menos así. Comienza también normal, ¿ya? Pero su patrón es como que va aumentando, ¿ya? ¿Y por qué ese aumento? Porque está botando de manera disminuida todo el aire que se encuentra en sus alveolos. Entonces está disminuyendo de una forma lenta, de una forma lenta. Pero va a llegar de alguna forma a un punto a botar todo ese aire, ¿ya? Entonces, su capacidad vital forzada va a ser mayor del 80%, ¿ya? Porque su problema no es el volumen, su problema es cómo bota todo ese aire, ¿ya? Si me logro entender. Entonces, en este caso, es un patrón obstructivo, ¿ya? Ahora, tenemos otro cuadro. Este cuadro también lo pude realizar eh, para que tengan en cuenta cómo son los patrones de estos, ¿no? Un patrón normal, patrón obstructivo, patrón restrictivo y un patrón mixto, ¿ya? El patrón normal, ¿no? Como mencionamos acá, paciente expira todo en primer segundo y finalmente alcanza lo que viene a ser, a ver, vamos a acercar la pantalla. Vamos a ver. Ya, acá. Perdón, 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 perdón.
Perdón, un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya está. Ya está. Como decíamos acá, en el patrón normal, la capacidad vital forzada va a ser generalmente el 100% mayor al 80%, ¿ya? El que se encuentra acá. Esa es la capacidad vital forzada. Ahora, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, también dijimos es mayor al 80%, ¿ya? Y la capacidad vital forzada es generalmente 90, 100%, ¿no? Pero lo decimos como mayor al 80%, ¿ya? Si vemos 80 entre 100, va a ser algo de 0,8, ¿no? Y si lo multiplicamos eh, en porcentajes, ¿no? Lo convertimos en porcentajes, va a ser mayor a 60, ¿no? 70, generalmente. El otro que mencionamos es la relación, ¿no? También dividiendo, ¿ya? Entre el flujo que existe principalmente cuando se alcanza el 75% y el 25%, que generalmente también mayor al 60%. Pero esto se cuenta en la curva de flujo-volumen, ¿ya? ¿Ya? Ok. Estos dos, como mencionamos, nos importa mucho en lo que viene a ser la curva volumen-tiempo, ¿ya? No hay que confundirse. Y el otro, lo que viene a ser la expiración forzada, entre el 25 y 65% que se vota, va a estar dado en la que viene a ser la curva del flujo-volumen, ¿ya? Son parámetros distintos, ¿ya? No olvidar. Estos tres, en lo que viene a ser la curva de volumen-tiempo, y lo que viene a ser expiración forzada, eso se cuenta